Apreciados estudiantes, vamos a estar hablando acerca de asociaciones o relaciones entre objetos. La semana pasada habíamos visto la parte básica de objetos y habíamos creado unos ejemplos. Hemos hablado de la clase rectángulo, que tenía base y altura, y podíamos crear el rectángulo, el constructor. Teníamos el método calcular área, que era base por altura, y perímetro, que era dos bases más dos veces la altura. Teníamos otra clase que llamaba círculo, que solamente tenía un atributo que era el radio. El constructor recibíamos el radio, lo asignábamos al atributo, y teníamos también calcular área y calcular perímetro con las formas correspondientes. También teníamos una clase bandido que se le asignaba a un empleado. Una vez estaba asignado a esa clase de empleado, podía cambiar el salario del empleado porque en el empleado el atributo empleado no lo habíamos puesto, el salario, perdón, no lo habíamos puesto private. Bueno, entonces eso es lo que habíamos visto en la clase anterior, donde habíamos visto la parte básica de clases, objetos, atributos, métodos y un poco el tema de visibilidad. Entonces hoy vamos a profundizar en lo siguiente. Vamos a ver relaciones entre clases y objetos, y vamos a ver también, bueno, nos vamos a concentrar en dos tipos de relaciones. Una que se llama agregación, en la cual la parte puede existir sin el todo. Por ejemplo, un, un equipo puede existir sin empleados. O composición, que es cuando llenamos el rombo, que lo llamamos relación fuerte, la cual la parte no tiene sentido sin el todo. Por ejemplo, un edificio sin habitaciones. Y vamos a ver cómo programar esto. Muy bien. Para esto entonces tenemos lo siguiente. Tenemos una clase carro, y el carro vamos a decir que está compuesto por motor, chasis y otras partes, las llantas, las ventanas y muchas otras cosas. Pero en aras de sencillez vamos a concentrarnos en el motor y el chasis. Entonces, para el motor tenemos el tipo, que nos daría uno si es eléctrico o dos si es mecánico, el número de serie. Tendremos un chasis y tenemos simplemente el número de serie. Y el carro, que tiene un número de serie, diremos que se compone de el carro, tendrá su placa, pero tenemos, el carro tiene que tener motor y tiene que tener chasis. Si no tiene motor y no tiene chasis, pues no es un carro. ¿Cómo reforzamos esta relación fuerte? O sea, como decimos que el todo no puede existir sin las partes. O sea, el carro, ¿cómo decimos que el carro no puede existir sin el motor en el chasis? Lo que hacemos es que en el constructor del carro, y recordemos que el método constructor tiene que tener el mismo nombre de la clase, decimos que para poder crear un carro nos tienen que pasar un motor y nos tienen que pasar un chasis. Y lo agregamos a los atributos de esta manera. Perdón. Y de esta manera no podemos entonces crear un carro sin que nos digan qué motor tiene y qué chasis tiene. Vamos a verlo en un ejemplo. Vamos a crear un motor, vamos a crear un chasis. Perdón. Antes de esto, en el motor hagamos lo mismo. Digamos que en el constructor nos tienen que pasar un entero, que nos diga si es eléctrico o mecánico, y el número de serie.
y los asignamos a los atributos. Y bien, listo el motor y vamos a lo mismo con el chasis. El chasis no tiene sino un número de serie, entonces hagamos un método constructor, que se llama chasis, y digamos que nos tienen que pasar número de serie. Y lo asignamos al atributo. Compilamos y todo está bien. Y vamos a probarlo. Y fijémonos que si yo quiero crear un carro, me pide obligatoriamente que tengo que pasarle un motor y un chasis. Entonces tengo que crear primero el motor y el chasis. Creemos el motor, digamos que es de tipo eléctrico. El número de serie va a ser 1, 2, 3. Vamos a crear un chasis que solamente tiene un número de serie, digamos 789. Y ya que tenemos creado el motor y el chasis, pues podemos crear el carro. Ahora sí, les creamos un nuevo carro. Como motor le pasamos este. Como chasis le pasamos este. Lo creamos y si inspeccionamos el carro, perdón, si inspeccionamos el carro, veremos que tiene la referencia al motor que es eléctrico y tiene número de serie 123 y al chasis que tiene número de serie 789. Entonces aquí acabamos de ver cómo reforzar mediante programación el hecho de que esta es una relación fuerte. O sea que el motor, perdón, que el carro no puede existir sin motor y chasis. O sea que en un diagrama de clases dibujaríamos desde acá hasta acá una rayita con un rombo oscuro, desde carro hasta chasis otra rayita con otro rombo oscuro aquí al lado del carro, diciendo que el carro no puede existir sin el chasis. Bueno, vamos a ver entonces un ejemplo, otros dos ejemplos de relaciones. El primer ejemplo es una relación de agregación, una relación suave, una relación débil, perdón. Tenemos la persona, eh, tenemos el nombre de la persona y una mascota que puede tenerla o no tenerla. Y en el caso de la mascota tenemos uno si es gato, dos si es perro y el nombre. Entonces vamos a hacer el constructor de la persona y puede que haya personas que no tienen mascotas. Y por este motivo, cuando somos el constructor de la persona, lo único que pedimos es el nombre. Y como la mascota puede estar o no, pues no lo pedimos en el constructor, sino que ponemos un método que llama agregar mascota. ¿Qué hace agregar mascota? Recibe la referencia de una mascota y la asigna al atributo mascota. Muy bien. Y en el caso de la mascota, hacemos un constructor que nos va a pedir el tipo y el nombre de la mascota. Y lo asignamos a los atributos. Muy bien, lo compilamos. Mascota hay un error. Muy bien, vamos a probarlo. Hagamos una mascota que va a ser un gato, que va a llamar Misifus. Y hagamos una persona que se va a llamar María. Entonces, fijémonos que María inicialmente, si la inspeccionamos, no tiene por qué tener mascota, ¿cierto? Entonces, si hacemos clic en mascota, es null, no nos lleva a ningún lado. Muy bien, pero vamos a agregarle, supongamos que María compró el gato o le regalan al gato. Entonces invocamos a María el método agregar mascota. Como mascota pasamos este.
Entonces, si inspeccionamos ahora a María, veremos que ya no está nulo, sino que si hacemos clic aquí, veremos que nos lleva al gato Misifus. Como vimos, pudimos crear la persona, inicialmente es mascota, o sea, se trata de una relación de este tipo, una relación débil. La persona sí puede existir sin la mascota. ¿Y cómo lo hacemos en programación? No lo pedimos en el momento del constructor, sino que la relación la establecemos después mediante un método que se llama agregar mascota. Muy bien, finalmente vamos a ver otro tipo de relaciones que llaman M a N. Se refiere a que un estudiante puede estar matriculado en varios cursos y un curso, a su vez, puede tener relacionados M estudiantes. Eso lo implementamos de una forma muy sencilla mediante otra clase, en este caso se llama matrícula, y vamos a ver lo siguiente. El estudiante tenemos el código del estudiante y su nombre. Para el curso tenemos el código y su nombre. Pero fijémonos que en matrícula tenemos. Para poder matricular tenemos que saber cuál estudiante estamos matriculando y segundo a cuál curso matricularlo. Y puede que tengamos otro atributo que puede, por ejemplo, la nota que obtuvo el estudiante en el curso. Digamos, double nota. Entonces, una matrícula tiene sentido solamente le damos al estudiante el curso. No podemos matricular a un estudiante sin curso o un curso sin o una matrícula donde tengamos solamente el curso y no tengamos un estudiante. Entonces eso lo representamos haciendo el constructor de matrícula y pidiendo el estudiante y el curso. Y lo asignamos a los atributos de la matrícula. Muy bien. Podemos crear inicialmente un curso sin nota y al final del semestre podríamos poner un método que diga agregar nota, que para este estudiante en este curso en específico vamos a ponerle una nota y la asignamos al atributo de la matrícula. Vamos a probarlo. Pues hacemos cogemos un estudiante, perdón. Para el estudiante vamos a pedir los atributos, el código y el nombre, y lo asignamos a los atributos. Lo mismo para el curso, pedimos el código y el nombre, y lo asignamos a los atributos. Ok, compilamos y vamos a crear un estudiante. Su código va a ser 123, el nombre va a ser Pedro. Vamos a crear un curso. El código va a ser ABC. El nombre va a ser Principios. Perdón, Pensamiento computacional. Y entonces podemos matricular a ese estudiante en ese curso. Creamos una nueva matrícula. El estudiante va a ser este. El curso va a ser este. Y la matrícula, ahí está creada. Si la inspeccionamos, veremos que el estudiante que está matriculado es unos 3 Pedro. Y el curso al que está matriculado Pedro es el ABC, Pensamiento Computacional. Y por el momento no tiene nota. Entonces podemos invocar el método agregar nota. Los que Pedro le fue muy bien, sacó 4,8.
Y si vamos a inspeccionar la matrícula, veremos veremos que ya tiene asignada la nota. Muy bien. Entonces esto lo que nos ha permitido ver es que podemos definir relaciones entre las clases, relacionar que un carro está compuesto de motor y chasis, obligar a que cuando nos van a crear un carro ya esté creado el motor y ya esté creado el chasis. También vemos una relación entre persona y mascota, en el cual la persona la podemos crear inicialmente sin mascota y después agregarle la mascota. Y vimos también relaciones M-A-N entre dos tipos de clases. Por ejemplo, un estudiante puede estar en varios cursos y un curso puede contener varios estudiantes y eso lo representamos mediante otra clase que se llama matrícula, que tiene relaciones, como vimos acá, a los estudiantes y a los cursos. Bueno, esa es una introducción muy, digamos, superficial al tema de relaciones, pero estaremos profundizando en esto en la próxima clase y incluso profundizaremos también mucho más en el proyecto del curso que vamos a hacer.